Evangelio de hoy, domingo 5 de mayo de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 25 al 26, del 34 al 35 y del 44 al 48. Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje. Pero Pedro lo alzó diciendo: «Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo tome y practica la justicia, sea de la nación que sea». Todavía estaban hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió: ¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con ellos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mí y en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre es lo que he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis frutos y vuestro fruto dure, de modo que lo pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Feliz domingo para todos. Las lecturas de este domingo nos invitan a recordar y a celebrar la generosidad de Dios. Qué palabra tan bonita es la generosidad. En tiempos de tanto individualismo, de tanto egoísmo, como son nuestros tiempos, ¿cuánto se aprecia un corazón que sea generoso? Porque un corazón generoso de alguna manera te devuelve la confianza en la humanidad. Cada vez que experimentamos egoísmo, sentimos desconfianza, sentimos que no podemos fiarnos de nadie, sentimos que de alguna manera solo cuento con mis propias fuerzas.
Pero cuando una persona es generosa, empezando por la simplísima generosidad de una sonrisa sincera, de una mano extendida, de un gastar tiempo para escuchar al que lo necesita, cuando aparece la generosidad, eso nos devuelve la confianza en la vida y nos devuelve la confianza en la humanidad. Por supuesto que la generosidad cristiana va muchísimo más allá, porque si la generosidad humana nos muestra que la vida en este mundo es posible, la generosidad divina nos muestra que la vida eterna es posible. Y digo que la generosidad es protagonista en este domingo, porque en la primera lectura nos hablan de la generosidad del Espíritu Santo y en el Evangelio nos hablan de la generosidad de Cristo, el que da su vida por los amigos, el que lo perdió todo por nosotros, porque en realidad no lo perdió, lo entregó. Entonces piénsalo, en la primera lectura la generosidad del Espíritu aparece porque ahí tenemos cómo el Espíritu, más allá de las fronteras de lo que era el pueblo de Dios, es capaz de derramarse con generosidad sobre aquellos gentiles, los que estaban excluidos, los que no pertenecían al pueblo elegido. Es decir, como que Dios no cabe, por supuesto que no cabe, Dios es infinito, Dios no cabe en las fronteras de un pueblo y busca cómo llegar a los otros pueblos, cómo dar a los otros pueblos también una noticia de amor, una noticia de gracia, una noticia de salvación. Es algo muy, pero muy hermoso. Esa generosidad divina se manifiesta de muchas maneras, se manifiesta como misericordia, como paciencia, como providencia. En más de una ocasión, la generosidad del Señor se muestra a través de milagros, auténticos milagros. Cuando Dios marca una diferencia en nuestra vida, cuando Dios hace posible lo que parecía imposible. Y yo hoy quiero invitarte a que tú creas en un Dios grande como es nuestro Dios. Te invito a que creas en un Dios generoso. Un Dios que, como dice San Pablo, y esta podría ser la frase central de la generosidad de Dios, dice San Pablo, Dios que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte. Perdonar en ese verbo, en ese momento, perdonar no significa que hubiera nada que perdonarle al Hijo, sino perdonar significa hacer una excepción, algo así como eximir. Dios que no eximió del sufrimiento a su Hijo, Dios Padre que no eximió del sufrimiento a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Creer en un Dios generoso es entrar en una dimensión muy profunda de confianza, de alegría, de paz. Como decía el mismo San Pablo, sé en quién he puesto mi fe. Sé en quién he puesto mi fe. Y esto es realmente muy, muy bello y es algo que necesitamos hoy. He escuchado a varios psicólogos contemporáneos que dicen que estamos viviendo tiempos de muy dura ansiedad y todo indica que la ansiedad está muy conectada con un temor, es como un temor vago, como un temor entre la niebla de que algo va a pasar, algo terrible va a pasar, algo malo me va a pasar, algo malo viene. Qué hermoso apoyarnos en un Dios generoso, porque nos lo ha mostrado, no es una fantasía, atención, no es algo que nosotros nos imaginamos, no es algo que simplemente estamos deseando, es que es algo que es verdad. Y sabemos que es verdad porque nos lo ha mostrado en el don de su Hijo y en el don del Espíritu. Yo pienso que, sin quitar nada del necesario apoyo de la psicología, yo pienso que es maravilloso aprender a creer en ese Dios generoso, aprender a confiar en Él, aprender a celebrar desde ya las victorias, las que hemos visto y las que veremos, y poner nuestra confianza en el que sabemos que nunca defrauda. Que tengas un precioso, un hermoso domingo y que tu vida se convierta en un domingo, que cada día de alguna manera sea un día del Señor, porque Él es el Rey de tu vida, porque Él ha marcado una diferencia en tu historia. La gloria y la alabanza para el Señor. Amén.